Prepárate para presenciar la brutalidad de Agincourt. Arqueros ingleses, como fantasmas letales, destrozan la poderosa caballería francesa. ¿Cómo lograron esta victoria épica? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el año 1415. Tú eres un testigo silencioso, oculto entre los bosques húmedos que rodean Agincourt. El aire está cargado de tensión, el olor a tierra mojada y miedo se mezcla con el aroma metálico de la sangre que ya comienza a derramarse. Escuchas el eco distante de los tambores de guerra, el rumor de miles de hombres preparándose para el choque inevitable. La inmensidad del ejército inglés, con sus temibles arqueros, se enfrenta a la poderosa caballería francesa, confiada en su superioridad numérica. El campo de batalla, un lodazal inmenso, se extiende ante ti. La lluvia constante ha transformado el suelo en un mar de barro, dificultando los movimientos de la pesada caballería francesa. A lo lejos, ves las líneas inglesas, compactas y disciplinadas, esperando el momento oportuno para liberar la tormenta de flechas que cambiará el curso de la historia. La tensión es palpable, un silencio expectante que solo es roto por el viento y el graznido de las aves de presa. Piensa en el peso de la historia que se concentra en este lugar. Agincourt no es solo una batalla, es un símbolo del fin de una era, el ocaso de la caballería feudal y el ascenso de nuevas estrategias militares. En este escenario fangoso, se decidirá el destino de reinos y el futuro de Europa. Tú, observador privilegiado, eres testigo de los momentos previos a la tormenta perfecta, a la lluvia de flechas que se convertirá en leyenda. Te encuentras ahora en el fragor de la campaña inglesa. Imagina a Enrique V, un joven rey ambicioso, liderando sus tropas a través de Francia. No es una simple invasión, es una compleja danza política, una lucha por el poder y la legitimidad en un continente dividido. Tú, testigo silencioso, observas la tensión entre los nobles ingleses, la ambición de algunos y el temor de otros ante la magnitud de la empresa. El camino está plagado de dificultades, el terreno inhóspito, la logística compleja y la resistencia francesa que se avecina. La guerra no se trata solo de batallas, sino también de alianzas y traiciones. Piensa en las complejas negociaciones diplomáticas, las promesas rotas y las disputas por la herencia del trono francés. Francia está fragmentada, dividida por luchas internas que Enrique V aprovecha con astucia. Tú eres un observador privilegiado de las intrigas palaciegas, los juegos de poder y la incertidumbre que reina en ambos bandos. El destino de ambos reinos parece pender de un hilo. La campaña inglesa se enfrenta a numerosos obstáculos. Las provisiones escasean, las enfermedades diezman a los soldados, y la resistencia francesa, aunque dispersa, se muestra más tenaz de lo esperado. Pero Enrique V, con una determinación férrea, avanza implacablemente hacia su objetivo. Tú sientes el peso de la guerra, la incertidumbre del futuro, y la sensación de que algo grande está a punto de suceder. El destino se acerca. Piensa en Enrique V, un joven rey, apenas un hombre, que se enfrenta a la enormidad de la guerra. Su ambición no era una simple sed de poder, sino una necesidad visceral de demostrar su valía, de dejar una marca imborrable en la historia. Él no era solo un rey, era un guerrero, un líder que se lanzaba al corazón del conflicto, no desde la lejanía de un campamento, sino desde la vanguardia de su ejército. Su juventud no era un obstáculo, sino una fuerza. La energía de la juventud, mezclada con una aguda inteligencia estratégica y una implacable voluntad de victoria, lo convertían en un líder excepcional. Él sabía que Francia le pertenecía por derecho, o al menos eso creía, y se propuso conquistarla con la misma tenacidad con la que un lobo persigue a su presa. Esa ambición, esa sed insaciable de gloria, lo impulsaba. No era la avaricia por las tierras o el oro lo que lo movía, sino el anhelo de dejar un legado que trascendiera las generaciones. Quería ser recordado no como un rey más, sino como un gran conquistador,
un líder que había guiado a su nación a la victoria contra todas las expectativas. Agincourt era solo una pieza en su juego, una pieza clave, pero solo una pieza. Pero, ¿qué pasaba en Francia? Imagina a Carlos VI, el rey francés, un hombre consumido por la locura. Su reinado fue una sucesión de episodios de demencia, periodos de lucidez efímera y una inestabilidad constante que paralizó al reino. La corte francesa, dividida por las ambiciones de nobles poderosos, se sumió en el caos. La debilidad del rey se convirtió en la debilidad de la nación, creando un vacío de poder que Enrique V no dudaría en aprovechar. La incapacidad de Carlos VI para gobernar eficazmente permitió que la nobleza francesa se enfrentara en luchas de poder internas. Recuerda que la falta de una autoridad central fuerte dejó a Francia vulnerable, como un cuerpo desmembrado, fácil presa de las ambiciones de Enrique V y su ejército. Las disputas internas, las rivalidades y las conspiraciones erosionaron la fuerza militar francesa, debilitando su capacidad de respuesta ante la amenaza inglesa. Esa fragmentación interna, esa falta de unidad y decisión, se convirtió en un arma poderosa en manos de Enrique V. Él supo aprovechar la debilidad de la corona francesa, la ineficacia del gobierno y las luchas internas de la nobleza, para planear su estrategia y ejecutarla con precisión. La debilidad de Carlos VI no fue simplemente un problema personal, fue el detonante de una crisis nacional que sentó las bases para la victoria inglesa en Agincourt. Mientras la locura de Carlos VI sumía a Francia en el caos, tú te encuentras ahora en Agincourt. Imagina el terreno, un campo fangoso, un pantano traicionero formado por días de lluvia incesante. No es el campo de batalla abierto que la nobleza francesa esperaba. Este terreno, aparentemente insignificante, se convertiría en el factor decisivo de la batalla. El barro profundo, hasta las rodillas de un hombre a caballo, dificultaría enormemente el movimiento de la poderosa caballería francesa, sus pesadas armaduras convirtiéndose en una pesada condena. Piensa en la carga de los caballeros, esa imagen imponente que se desvanece ante el lodo que se traga sus caballos. El peso de sus armaduras, que en un campo abierto sería una ventaja, ahora se convierte en una desventaja mortal. Atrapados en la ciénaga, se convierten en blancos fáciles para los arqueros ingleses, inmóviles y vulnerables. El pantano se convierte en un aliado inesperado para los ingleses, un obstáculo natural que nivela el campo de juego. El terreno pantanoso no solo dificultaba el movimiento de la caballería, sino que también limitaba las posibilidades de maniobra. Las formaciones francesas, pensadas para un combate abierto, se deshacen en el caos del barro. La estrategia francesa, basada en la fuerza bruta de la carga de caballería, se vuelve ineficaz. El pantano de Agincourt, un detalle aparentemente menor, se transforma en un actor fundamental en la tragedia que se avecina para los franceses. Ahora, imagina al ejército inglés, apiñado en ese lodazal. Tú te encuentras entre ellos, sintiendo el peso de tu armadura, el frío penetrante y el barro que te envuelve hasta las rodillas. A tu alrededor, miles de arqueros, con sus arcos largos de tejo, tensos y preparados. Sus flechas, afiladas como navajas, esperan su momento. Cada uno es una pieza clave en este engranaje de guerra, un fantasma silencioso a punto de desatar el infierno. Los hombres de armas, con sus relucientes armaduras, forman una muralla de acero. Sus lanzas, pesadas y afiladas, apuntan hacia el horizonte. A pesar del barro, sus movimientos son precisos y disciplinados, fruto de meses, incluso años, de entrenamiento. Han llegado hasta aquí tras una extenuante marcha, pero su determinación es inquebrantable. Tú eres testigo de su preparación, de la tensión contenida antes de la tormenta. Observa cómo los arqueros se preparan cuidadosamente. Ajustan las correas de sus arcos, revisan las plumas de sus flechas y se aseguran de que cada detalle esté en su lugar. Saben que de su precisión depende la victoria o la derrota. La lluvia no los intimida, la humedad no afecta su concentración.
Son maestros de su arte, capaces de lanzar una lluvia mortal de proyectiles a cientos de metros de distancia. Su preparación es tan silenciosa como letal. De repente, el rugido ensordecedor te golpea. Es la caballería francesa, una ola de acero y orgullo que se lanza contra vuestras líneas. Miles de caballos, con sus jinetes cubiertos de brillantes armaduras, avanzan como una fuerza imparable. Su fuerza bruta es aterradora, una exhibición de poderío militar que parece destinada a aplastar cualquier resistencia. Observas la arrogancia en sus rostros, una confianza ciega en su superioridad. Se creen invencibles, seguros de que su carga aplastará a los ingleses como si fueran simples insectos. No parecen considerar la posibilidad del fracaso, su orgullo les ciega ante la amenaza real que se cierne sobre ellos. La tierra tiembla bajo el peso de su avance. Sus lanzas, apuntando hacia adelante, brillan bajo el sol de la tarde. Cada caballero representa una inversión enorme, un símbolo del poderío real francés. Pero esa misma opulencia, ese brillo deslumbrante, se convertirá en su perdición. Su arrogancia, su confianza ciega en la fuerza bruta, les impedirá ver la trampa que se les avecina, la muerte que les espera en ese lodazal. Pero la carga francesa se estrella contra un muro invisible. Te das cuenta, son las estacas de madera, clavadas profundamente en el suelo, formando una línea impenetrable. Detrás, tus compañeros, firmes y silenciosos, tensan sus arcos largos. No es un ejército cualquiera, es una muralla de madera y flechas, preparada para recibir el impacto de la furia caballeresca. La lluvia de flechas comienza. No es una simple descarga, es una tormenta mortal. Cada flecha, propulsada por un arco largo inglés, perfora las armaduras, derriba jinetes y destroza caballos. La potencia de esos arcos, su precisión letal, te deja sin aliento. Ves caer a los caballeros franceses, uno tras otro, arrollados por la implacable precisión inglesa. La estrategia defensiva inglesa es brillante. No se trata de una batalla campal, es una carnicería controlada. La formación, la disciplina, la potencia de los arcos largos, todo funciona a la perfección. La caballería francesa, tan poderosa, se convierte en un amasijo de acero retorcido, carne y hueso destrozados bajo la implacable lluvia de proyectiles. Fija tu mirada en la línea inglesa. No son solo hombres con arcos, es una formación milimétrica, una barrera de acero y madera. Observa cómo se colocan, ligeramente separados, cada uno con su espacio para tensar la cuerda sin molestar al compañero. Cada arquero es un eslabón en una cadena mortal, una pared impenetrable de flechas que se prepara para caer sobre la nobleza francesa. Detrás de ellos, más hombres esperan su turno, una reserva inagotable de proyectiles mortales. La precisión es clave. Cada flecha es una sentencia de muerte, dirigida con la precisión de un cirujano. No es un caos, es una sinfonía de muerte, una danza macabra orquestada con siglos de práctica y disciplina. Ves cómo la lluvia de flechas se prepara para caer. La formación no es estática, se adapta, se flexiona, como un organismo vivo. Si una parte cede, otra la refuerza. Es una red de muerte, una telaraña mortal tejida con arcos, cuerdas y flechas. Los arqueros ingleses, maestros de su oficio, se mueven como uno solo, una sola entidad, un único y letal organismo. Ves el primer impacto. Una lluvia de flechas, una nube oscura que oscurece el sol. Los caballos franceses, imponentes y cubiertos de acero, avanzan con la fuerza de una ola inmensa, pero algo los frena. Los arqueros ingleses, apenas visibles tras sus estacas, disparan con precisión mortal, una y otra vez, sin cesar. Observa cómo las flechas encuentran sus blancos, perforando armaduras y carne, derribando jinetes y caballos. El avance francés, inicialmente imparable, comienza a tambalearse. Los caballos, heridos y asustados, se desbocan,
llevando consigo a sus jinetes hacia la confusión y la muerte. La línea inglesa se mantiene firme, una muralla impenetrable de flechas que ciega a la caballería francesa. Observa la desesperación en los rostros de los nobles franceses, sus caras llenas de sorpresa y terror ante la eficiencia de los arqueros. El suelo se cubre de cuerpos y sangre. El avance francés, que parecía invencible, se ha convertido en una masacre. Los arqueros ingleses, con una precisión y una disciplina asombrosas, continúan su letal trabajo. Tú, como testigo de esta batalla, eres consciente de la superioridad táctica inglesa, de su capacidad para convertir una lluvia de flechas en una herramienta de muerte masiva. Se ve la potencia de la formación y la disciplina. Ves cómo la primera línea de caballería francesa se estrella contra esa pared invisible de acero volador. Caballos y hombres caen en un instante, perforados por las flechas que parecen brotar de la nada. El estruendo es ensordecedor, una mezcla de gritos, relinchos de agonía y el crujido de huesos rotos. La imponente carga se transforma en un caos sangriento. La nube de flechas no cesa, una tormenta mortal que se abate sobre los nobles franceses, sus brillantes armaduras inútiles contra la lluvia de muerte. La segunda línea intenta avanzar, pero la masacre continúa. Los arqueros ingleses, protegidos por sus estacas, mantienen una precisión mortal. Cada flecha encuentra su objetivo, derribando hombres y caballos con una eficiencia despiadada. El avance francés se convierte en una carnicería, un mar de hombres y animales agonizando bajo la tormenta de proyectiles. El sonido de la muerte te envuelve, un concierto macabro que te deja sin aliento. Los caballos, aterrorizados, se desbocan, pisoteando a los soldados que yacen en el suelo. La disciplina se desmorona, la formación se convierte en una masa confusa de hombres y bestias en pánico. La lluvia de flechas no da tregua, una cosecha mortal que barre con todo a su paso. El avance francés, que parecía invencible momentos antes, se ha transformado en una espantosa derrota. El campo de batalla se convierte en un escenario de horror indescriptible. Ves cómo la segunda oleada de caballeros franceses, cegados por la furia y la ambición de romper las líneas inglesas, se lanza contra la lluvia de flechas. Sus caballos, agitados y ensangrentados, se lanzan con ímpetu, pero la muralla de arqueros apenas cede. Cada flecha encuentra su blanco, perforando armaduras y carne, derribando jinetes y caballos en un torbellino de caos y muerte. El rugido de la batalla se intensifica, un infernal concierto de acero contra acero, gritos de dolor y el silbido constante de las flechas. La tierra se convierte en un lodazal sangriento. Los caballeros franceses, a pesar de su valentía y su fuerza bruta, son incapaces de penetrar la defensa inglesa. Sus lanzas, diseñadas para la lucha cuerpo a cuerpo, se vuelven inútiles contra una lluvia incesante de proyectiles. Las filas de caballería se desorganizan, convirtiéndose en un amasijo de hombres y caballos heridos, atrapados en una trampa mortal. Observas cómo los nobles franceses, montados en sus corceles, intentan desesperadamente abrirse paso entre sus propios hombres caídos. Pero la lluvia de flechas no cesa, y la tierra embarrada dificulta el movimiento de los caballos. El intento de romper las líneas inglesas resulta un fracaso colosal, una carnicería sangrienta que sella el destino de la nobleza francesa. Ves cómo la caballería francesa, destrozada y en desorden, se convierte en presa fácil. Los caballos, resbalando en el fango profundo, caen con sus jinetes, creando un amasijo de acero, carne y tierra. El terreno, transformado en un lodazal por la lluvia, se convierte en el mayor aliado de los arqueros ingleses. Ya no es solo la lluvia de flechas, sino también el propio barro el que impide el avance de los franceses. La masacre es brutal. Los arqueros, desde sus posiciones, siguen disparando flechas a los hombres atrapados en el fango. Los caballeros franceses, incapaces de maniobrar sus caballos en el terreno resbaladizo, se convierten en objetivos fáciles. Sus armaduras,
Antes símbolo de poder, ahora los pesan, los arrastran al fondo del lodazal, convirtiéndolos en blancos estáticos para los arqueros ingleses. Imagínate el sonido, el crujido de las armaduras, el relincho agonizante de los caballos, los gritos de los hombres heridos y moribundos, mezclados con el silbido constante de las flechas que surcan el aire. El olor a sangre, a barro y a muerte se apodera del campo de batalla. El fango, ahora rojo oscuro, se convierte en un testimonio silencioso de la carnicería. Ves cómo el suelo, antes cubierto de brillantes armaduras, ahora se tiñe de rojo. Miles de franceses yacen muertos, sus cuerpos retorcidos entre los caballos caídos. El olor a sangre y muerte es abrumador, un testimonio silencioso de la magnitud de la derrota. Tú, como testigo de esta carnicería, sientes el peso de la historia en cada pisada. La nobleza francesa, la flor innata de la caballería europea, ha sido diezmada. El duque de Alencon, uno de los comandantes más prestigiosos, yace muerto, su cuerpo sin vida un símbolo del fracaso de la estrategia francesa. Su armadura, antes símbolo de poder, ahora es solo un recuerdo roto de un ejército que se desmorona. El mariscal de Boucicaut, otro nombre importante en la lista de bajas francesas, también sucumbe a la lluvia de flechas inglesa. Su muerte, junto a la de tantos otros nobles, representa la destrucción de la élite militar francesa, un golpe del que Francia tardaría décadas en recuperarse. La derrota no solo fue numérica, sino también simbólica, un golpe al orgullo y al poder de la monarquía francesa. Observa cómo la arrogancia de la nobleza francesa contribuyó a su derrota. Creían en su superioridad, en la invencibilidad de su caballería. Se lanzaron a la batalla con un orgullo ciego, sin considerar la estrategia del enemigo. Sus brillantes armaduras, símbolo de su estatus, se convirtieron en ataúdes en el barro de Agincourt. La falta de planificación estratégica fue fatal. Se lanzaron en masa, una formación compacta que se convirtió en un blanco fácil para los arqueros ingleses. No adaptaron sus tácticas a las condiciones del terreno ni al armamento enemigo. Su orgullo les impidió ver la vulnerabilidad de su posición. La nobleza francesa, acostumbrada a la victoria fácil, subestimó a los arqueros ingleses. No imaginaron que una fuerza aparentemente inferior pudiera causarles tal devastación. Su confianza en la fuerza bruta y la superioridad numérica resultó ser un grave error de cálculo, un error que les costó la vida a miles de hombres. Pero la furia inglesa no se detuvo ahí. A pesar de la lluvia de flechas, algunos caballeros franceses, impulsados por la desesperación y el orgullo herido, intentaron cargar contra las líneas inglesas. Imagínate la escena, caballos desbocados, hombres en armaduras brillantes lanzándose al infierno de flechas que llovían sin cesar. Era una carnicería, un intento desesperado por romper la formación enemiga, una carga suicida contra una muralla de muerte. Grupos aislados de soldados franceses, viendo cómo sus compañeros caían, intentaron reagruparse para contraatacar. Pero la lluvia de flechas era implacable. Los arqueros ingleses, protegidos tras sus estacas, seguían disparando con precisión mortal. Cada flecha era un golpe certero, un recordatorio de la superioridad táctica inglesa y de la inutilidad de la carga frontal contra una defensa tan sólida. La resistencia francesa se fue desvaneciendo poco a poco. Los intentos de contraataque fueron inútiles, aplastados por la potencia de fuego inglesa y la disciplina de los arqueros. Los nobles franceses, que habían confiado en su fuerza bruta, se vieron superados por una estrategia militar mucho más efectiva. La superioridad numérica francesa se convirtió en una desventaja, una masa de hombres atrapados en una trampa mortal. Pero esos valientes caballeros franceses pagaron un precio terrible por su arrojo. Las flechas inglesas, una lluvia implacable, los derribaron de sus monturas, convirtiendo la carga en una masacre. La caballería francesa, orgullo de su nación, se desintegró ante la precisión y el volumen del fuego inglés.
Ya no era una carga imponente, sino un mar de hombres y caballos caídos, un testimonio de la superioridad táctica inglesa. La batalla de Agincourt llegó a su fin. El campo de batalla era un espectáculo desolador, miles de cadáveres franceses yacían esparcidos entre el barro y la sangre. La victoria inglesa era aplastante, un triunfo contra todo pronóstico. La superioridad numérica francesa se había desvanecido ante la estrategia y la disciplina del ejército inglés. Tuviste como la lluvia de flechas había roto el corazón del ejército francés. Esta victoria resonó en toda Europa. La reputación de los arqueros ingleses se elevó a niveles legendarios, temidos por su precisión letal. La batalla de Agincourt marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años, debilitando severamente a Francia y fortaleciendo la posición inglesa. Para ti, esta batalla representa no solo una victoria militar, sino un cambio en el equilibrio de poder en Europa. La victoria inglesa en Agincourt fue mucho más que una batalla ganada, marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Para ti, la imagen de cientos de caballeros franceses muertos en el campo de batalla es impactante, pero lo que realmente cambió el curso de la guerra fue el debilitamiento del poderío militar francés. Su élite guerrera, la flor innata de su nobleza, yacía muerta o prisionera. La pérdida de tantos nobles franceses, además de su prestigio, dejó un vacío de poder inmenso. El rey Carlos VI de Francia, ya de por sí afectado por una enfermedad mental, se encontró con una corte diezmada y un ejército desmoralizado. Piensa en el impacto, la inestabilidad política se incrementó, dificultando enormemente cualquier intento de contraofensiva efectiva. Agincourt no solo debilitó al ejército francés, sino que también diezmó su economía. El rescate de los nobles capturados representó una carga financiera brutal para la corona francesa, recursos que podrían haberse destinado a la guerra. Imagina el efecto dominó, la falta de fondos, sumada a la inestabilidad política, condujo a una prolongación de la guerra que Francia no estaba preparada para afrontar. En resumen, Agincourt fue un golpe devastador para Francia. La pérdida de vidas nobles, la crisis económica resultante y la inestabilidad política que se generó, todo ello contribuyó a prolongar la Guerra de los 100 años y a debilitar significativamente la posición francesa. Para ti, es más que una batalla, es un punto crucial de inflexión en la historia de Europa. Pero Agincourt no solo te dejó un campo de batalla cubierto de cadáveres, también te legó una leyenda. La imagen de los arqueros ingleses, ocultos en la niebla y la oscuridad, disparando flechas mortales a los caballeros franceses, se convirtió en un mito, los arqueros fantasma. ¿Una leyenda negra creada por los vencedores o la memoria persistente de un terror vivido realmente? Tú decides. Imagina la escena, la noche cae sobre el campo de batalla, el aire está denso de niebla y el silencio solo es interrumpido por el crujido de ramas y el susurro del viento. De pronto, una lluvia de flechas, silenciosa y letal, cae sobre los supervivientes franceses, desorganizados y aterrorizados. Ellos no veían a sus atacantes, solo las flechas, como espectros mortales que surgían de la oscuridad. Esta imagen, proyectada sobre la memoria colectiva, alimentó el mito. La leyenda de los arqueros fantasma perduró a través de los siglos, alimentando las historias y las canciones. Se convirtió en una parte integral del relato de Agincourt, amplificando la magnitud de la derrota francesa y el terror infligido por los ingleses. Era una forma de perpetuar el recuerdo de la batalla, pero también de reforzar la imagen del arquero inglés como una fuerza silenciosa e invisible, capaz de decidir el destino de ejércitos enteros. Imagina la escena, tú eres un caballero francés, parte de una poderosa caballería, confiado en tu armadura y tu entrenamiento. Crees que la victoria es segura, que la lluvia de flechas inglesa no os detendrá. Pero la estrategia inglesa fue brillante. Henry V, con su ejército más pequeño y en desventaja numérica, se concentró en una defensa sólida,
aprovechando el terreno pantanoso para ralentizar el avance de la caballería francesa. La táctica de los picos, colocados en forma de estacas en el terreno, junto con los arqueros ingleses bien posicionados, te atraparon en una trampa mortal. El terreno embarrado te impidió maniobrar con facilidad, convirtiendo tu ventaja numérica en una desventaja. Tus movimientos se volvieron lentos y predecibles, convirtiéndote en un blanco fácil para los arqueros. El error clave de los franceses fue subestimar el poder de los arqueros ingleses y la efectividad de su estrategia defensiva. La impaciencia y la arrogancia de la nobleza francesa, ansiosa por el combate cuerpo a cuerpo, los llevó a cometer un error fatal, cargar directamente contra la posición inglesa, cayendo en la trampa que Henry V había preparado con tanta maestría. El orgullo se convirtió en su perdición. Pero ahí estaba la realidad cruda de Agincourt. Tu armadura, tu orgullo, tu confianza, todo se convirtió en polvo bajo la lluvia de flechas. La superioridad numérica francesa, la poderosa caballería, se había enfrentado a una estrategia militar brillante y a la precisión implacable de los arqueros ingleses. La victoria francesa, tan segura momentos antes, se desvaneció en un mar de sangre y muerte. Agincourt no fue solo una batalla, fue un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Marcó el fin de la supremacía de la caballería pesada medieval, demostrando que la táctica, la disciplina y la tecnología, en este caso, el arco largo inglés, podían superar la fuerza bruta. Tú, como testigo silencioso de este hecho histórico, comprendiste la magnitud del cambio. La victoria inglesa, aunque costosa, resonó por toda Europa. Demostró el poderío del arco largo y la eficacia de las tácticas inglesas, cambiando para siempre la forma de hacer la guerra. Para ti, el caballero francés caído, Agincourt representó el fin de una era dorada, el ocaso de la caballería como fuerza dominante en el campo de batalla. Una lección brutal, grabada para siempre en la historia. Espero que hayas disfrutado de este viaje a Agincourt. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más batallas históricas. ¿Qué te pareció el resultado de la batalla? Déjalo en los comentarios.